Buenos días. Gracias. Bien, buenos días. Ahora sí, gracias por su presencia. Disculpen estos 9 minutillos de retraso. Agradecemos su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de la Junta de Extremadura. Breve, porque los primeros consejos de Gobierno del año, hasta que se empieza a abrir el nuevo presupuesto, pues no tienen esos largos contenidos de otros. Es verdad que hemos hecho muchas cosas por anticipado que decimos y le hemos ido explicando en los últimos consejos de Gobierno del año. Pero hoy, aunque pocos asuntos son bastante importantes, que afectan a muchas personas y a sectores muy importantes de la economía regional y del buen funcionamiento de los servicios. Y empezando por este último, la Junta de Extremadura aprueba hoy en su Consejo de Gobierno el acuerdo por el que se aplica el incremento general de retribuciones establecido en el Real Decreto Ley 24/2008. Es decir, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba hoy la subida salarial de los funcionarios de nuestra comunidad autónoma, de los funcionarios y empleados públicos, en el 2,25%, como primera consecuencia, esta decisión de la subida salarial de los empleados públicos, de haber sido capaces de aprobar la semana pasada los presupuestos generales de la Junta de Extremadura para el año 2019. Esta es la primera consecuencia, una subida que se abonará ya en la nómina del mes de enero, que se cobrará a final de este mes. Esta subida afecta a los más de 45.000 funcionarios y trabajadores públicos que tiene esta Administración, que tiene Extremadura, que pueden parecer muchos. Hay otros modelos donde más de la mitad de la educación es concertada. Nosotros apostamos desde siempre, desde los inicios de la autonomía, por tener unos servicios públicos fundamentales, y esa es la explicación fundamental de por qué tenemos este gran número necesario e indispensable de funcionarios públicos para que podamos dar a los ciudadanos que pagan sus impuestos unos servicios públicos fundamentales de calidad. La Junta de Extremadura viene aplicando a lo largo de toda la legislatura la subida retributiva máxima que permiten el Gobierno de España, el de antes y el de ahora. No vaya a ser que alguno diga: 3 meses antes de las elecciones están aplicando la subida salarial. Como hay gente, partidos políticos y líderes de la oposición que hablan antes de pensar, pues la Junta de Extremadura ha venido a lo largo de esta legislatura, con el Gobierno del Partido Popular en Madrid y con el Gobierno de los socialistas hoy en Madrid, aplicando la máxima subida de retribución de los empleados públicos que el Gobierno central permitía. Tanto es así que el resultado es un incremento de un 6% en estos últimos 4 años en esta legislatura. 2016-2017 el 1%, que era lo que se permitió. 2018 el 1,75%, que es lo que se permitió. Y 2019, que es el acuerdo que hoy tomamos gracias a tener aprobados los presupuestos generales de la comunidad autónoma, 2,25%, que verán los funcionarios en la próxima nómina del mes de enero, donde ya se aplicará este acuerdo del Consejo de Gobierno. En segundo lugar, y decía que tiene que ver con sectores productivos muy importantes de nuestra comunidad autónoma, nos acompaña hoy la consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura, Begoña García Bernal. Hoy traemos más de 600 millones de euros para el pago básico, de ahí que nos acompañe la consejera en esta mañana. Tienes la palabra, Begoña. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos y a todas. Como bien explicaba la portavoz del Gobierno de la Junta de Extremadura, hoy hemos aprobado 2 aspectos fundamentales. Uno, como bien ha explicado ella, para los funcionarios y funcionarias de esta comunidad autónoma, y el que os voy a explicar yo, que tiene mucho que ver con el sector agrario, con nuestra economía, con nuestra forma de vida. Quiero decirles que hoy hemos aprobado la orden que regula los procedimientos para que la gente del campo pueda recibir con la máxima rapidez y con la máxima eficacia las ayudas de la PAC y las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Hoy se ha aprobado la solicitud única para la PAC de este año 2019. Estamos hablando que forma parte de ella un importe anual de 525 millones de euros para el campo extremeño en conceptos como el pago básico, el pago verde y para jóvenes agricultores. Como ven, es una cifra muy importante de ayudas directas, de dinero directo para el bolsillo de los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, y venimos trabajando desde hace muchos meses para que este dinero pueda llegar lo antes posible y, además,
de una manera más simplificada. El año pasado ya trabajábamos con 150 entidades colaboradoras que podían gestionar telemáticamente todas esas ayudas. Este año habrá más de 200 entidades con las que se mantendrá una reunión estos días en Agroexpo, con lo cual tendremos trámites más sencillos, más rápidos, y junto a esta potente inyección de dinero que tiene que ver con las ayudas directas, lo que llamamos el Pilar 1, os quiero hablar de las ayudas agroambientales dentro de nuestro programa de desarrollo rural. Estamos apostando desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura por la calidad de las producciones agroalimentarias, y un segmento asociado a esa calidad tiene que ver mucho con nuestra producción ecológica, con la agricultura ecológica, las producciones integradas y extensivas. Este es un terreno de juego en el que nuestra agricultura y nuestra ganadería ha estado y sigue estando en primera línea. Y para apoyar todo ese sector con valentía hay que hacerlo con presupuestos. 143 millones de euros son el dinero que, junto a esta solicitud única, sale de ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural para los próximos 5 años. Estamos hablando de 11 millones de euros para producción integrada, 14 millones de euros para agricultura ecológica, 1.750.000 euros para ganadería extensiva de calidad. En total, más de 30 millones de euros solo y exclusivamente para este año 2019. Es una apuesta muy clara y decidida por parte del Gobierno de Guillermo Fernández Vara por publicar todas las ayudas agroambientales hechas con el consenso con todas las organizaciones agrarias con representatividad en el sector y cooperativas agroalimentarias. Como pueden ver, es una apuesta firme y rotunda por el sector agrario de hoy y por la agricultura y la ganadería del mañana, porque aquí también hay ayudas importantes para jóvenes. Muchas gracias y a su disposición. Gracias, querida compañera. En tercer lugar, también informarles de que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la composición de la Comisión de Coordinación Bilateral. Esta comisión la fija y la establece el artículo 64 de nuestro Estatuto de Autonomía, que, como saben, se reformó en el año 2011, y esta comisión no es otra cosa que un marco general y permanente de relación entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Gobierno de España. La previsión que tenemos es que esta comisión, que hoy lo que hace el Consejo de Gobierno no es aprobar la comisión, porque la comisión la recoge y establece el Estatuto de Autonomía. Lo que hace la moción del Consejo de Gobierno es aprobar quienes forman parte de la misma. En ese sentido son la vicepresidenta del Gobierno, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, la consejera de Educación y Empleo, así como los secretarios generales de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y de la Presidencia del Gobierno. Hoy determinamos y aprobamos que esos son nuestros representantes en esa Comisión de Cooperación Bilateral que establece el artículo 64 de nuestro Estatuto de Autonomía, reformado en el 2011. Este acuerdo va al Consejo de Gobierno, que a su vez tiene que aprobar en el Consejo de Ministros quiénes serán, para la Comisión Bilateral con Extremadura, los representantes del Gobierno de España, y finalmente se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Las previsiones que tenemos es de que esto ocurra cuanto antes, porque la previsión de agenda que tenemos es que en el mes de febrero se pueda reunir por primera vez y así estamos ya trabajando en el orden del día y en los asuntos que formarán parte de esa reunión de la Comisión Bilateral con estas personas que representan a la Junta de Extremadura en la misma. Y a partir de este momento sí que finalizamos y estamos ambas a disposición de aquellas preguntas que quieran realizarnos. Buenos días. Mi pregunta es sobre el asunto del tren. Ayer hubo otra nueva incidencia después de reunirse el pacto con el ferrocarril. ¿Cómo ven una nueva incidencia y además la respuesta que dio Renfe pidiéndole responsabilidades al fabricante de los trenes? Eso por
por un lado. Por otro lado, me quería referir al cambio de la señalización en las carreteras de 100 a 90, un poco cómo va ese proceso y cuándo se terminará en las carreteras autonómicas. ¿Empiezas con el tren? Sí, bueno, pues como bien sabéis, ayer hubo una reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril. Comparecimos en rueda de prensa la presidenta de Adif, el presidente de Renfe y yo misma. Expusieron claramente todo el trabajo que está haciendo Adif en cuanto a las infraestructuras, que van en plazo y en tiempo. Explicó perfectamente la presidenta cuáles son las obras que van a licitar desde enero hasta junio, en el primer semestre, y el presidente de Renfe estuvo hablando de todos los trabajos y todos los cambios que están haciendo. Y desde luego no es suficiente. Mientras siga habiendo averías en el tren extremeño, no es suficiente. Las responsabilidades que le pida Renfe a CAF o a Tren es responsabilidad de Renfe. La Junta de Extremadura no tiene nada que decir a lo que Renfe le pida a la empresa fabricante de trenes y a la de mantenimiento. Ellos verán, pero desde luego aquí lo que tiene es que no haber incidencias. Respecto a la cuestión del cambio de las señales, en primer lugar lo que queremos decir es que esta medida tomada por parte del Gobierno de España nos parece necesaria. Todo este tipo de medidas de prevención en la carretera lo que vienen buscando es un objetivo claro, que es disminuir la cifra de muertos en accidentes de tráfico en nuestro país. Creo que la Dirección General de Tráfico, que ha recuperado también esos spots, esos anuncios impactantes, pues nos parece muy correcta la decisión. A Extremadura le afectan 153 kilómetros. Desde primeros del mes de enero se está trabajando en cambiar precisamente las señales de los tramos de esos 153 kilómetros a los que nos afecta ese cambio de velocidad. No sé concretarles cuáles son los puntos, por eso a lo largo de la mañana, si no hoy lo haremos mañana miércoles, vamos a enviar una nota de prensa para que a través de ustedes, que tienen también esa tarea tan importante, podamos informar a los ciudadanos cuáles son los cambios. Y los extremeños, cuando vayan, pues no sé si entre la carretera de Badajoz y Cáceres hay 2 kilómetros a los que le afecte, es decir, pero que también los conductores y las conductoras extremeñas estén prevenidos de dónde va a cambiar la señal, y en lugar de ir a 100 kilómetros por hora, la nueva indicación es que hay que ir a 90, que creo que en eso consistía el cambio de velocidad en algunos tramos peligrosos. Le informaremos en una nota de prensa detallando qué tramos nos afecta. Nos parece una buena medida. Estamos trabajando en su aplicación desde primeros del mes de enero y a través de ustedes, que tienen ese papel, pues informaremos a los ciudadanos de aquellos tramos en los que les afecta para que no les coja desprevenidos y por supuesto, respeten esa nueva señal. ¿Más cocinas que tengáis por ahí? Sí, consejera, sobre el tema de la... Perdón. Aparte de más rapidez, porque va a haber más entidades colaboradoras, ¿en qué se van a simplificar los trámites? Porque supongo que eso también le interesa mucho a los beneficiarios. Sí, bueno, pues yo te cuento. Aparte de la firma, evidentemente, de 150 a 200 entidades colaboradoras, que se hace a través de la plataforma Arado de la Consejería, que ya se hacía el año pasado. Es decir, el año pasado quiero recordaros que más del 95% de las solicitudes se hicieron vía telemática. Se les exige también a las entidades colaboradoras un seguro de responsabilidad civil. El registro de explotaciones agrarias podrá verificar de oficio la persistencia de los requisitos para mantener la condición de agricultor o agricultora a título principal, con lo cual eso simplifica el procedimiento de solicitud. Se han convocado nuevas líneas de producción integrada, es decir, que la gente que quiera empezar con compromisos en esta campaña, con cultivos como frutales de hueso, los frutales de pepita, el arroz, el tomate y el olivar, las razas autóctonas, la apicultura, lo van a poder hacer. Con la publicación del decreto de indemnización compensatoria de montaña han entrado los términos municipales del Parque del Tajo Internacional y del Geoparque de Villuercas y Bores Jara. La declaración por recinto del SICPAC se hace por recinto y no por parcela. Todo eso va a ayudar muchísimo a la hora de... En los últimos años ha habido problemática con los datos del SICPA, aunque ya el año pasado se hizo un trabajo enorme y se simplificó y se redujeron mucho la problemática que había.
Se han introducido definiciones de pastos permanentes después del reglamento Ómnibus aprobado por la Comisión Europea. En el caso de jóvenes ganaderos y ganaderas que comiencen su actividad y que se incorporen a una explotación después del 1 de enero, los animales con derecho a cobro serán los que estén presentes en la explotación a partir del 1 de abril. Se dan posibilidades de utilizar los datos contenidos en la solicitud única a efecto estadístico y a la remisión de información a través de ella, para eliminar que tengamos que estar pidiendo muchas veces información a los propios agricultores y ganaderos. Se simplifica el procedimiento para la solicitud de ampliación de plazo de solicitud por parte de las comunidades autónomas, con lo cual es verdad que son cosas muy técnicas, pero que van a facilitar que los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas tengan más facilidad para presentar la solicitud única, que evidentemente la mayor parte se hace a través de las entidades colaboradoras. Todo este trabajo se ha hecho también en colaboración con todas las entidades colaboradoras y con las organizaciones agrarias. El plazo de solicitud supongo que es a partir del 1 de febrero. De febrero, pero se tiene que aprobar antes, ¿sabéis?, para que sea publicado, y comienza el 1 de febrero. Sí, buenos días. Volviendo a hablar del tren, a mí me gustaría preguntar, tras conocer esos datos que ha salido en prensa de más de 900 incidencias en 2018, aproximadamente ya nos acercamos a las 20 en lo que llevamos de 2019, si a la Junta de Extremadura le sigue valiendo el pacto por el ferrocarril como forma de presión al Gobierno central, sobre todo debido, insisto, a las incidencias que ha habido durante los últimos meses. La respuesta es sí, clarito. Creo que las cosas hay que ponerlas también en positivo. Desde luego no es el tema de los trenes, del material rodante, pero hablar del pacto social y político negativo creo que es faltar a la verdad. Y le explico por qué. En el año 2015, cuando Guillermo Fernández Vara llega de nuevo al Gobierno, estaban todas las obras paradas. Todas. En el año 2016, cuando se firma el pacto social y luego el político, no se había hablado hasta entonces de la modernización de la red convencional. Solo se hablaba de la LAB, de la línea de alta velocidad, en el tramo Plasencia-Badajoz. Quiero recordar y quiero poner en valor que a fecha marzo-abril del 2019 todo el corredor Mérida-Puerto Llano estará en licitación. Eso es red convencional. Que entre marzo y junio estará licitado toda la parte de Usagre-Llerena, que es la línea Mérida-Los Rosales-Majarabique. Que se está trabajando en los proyectos en la zona de Jabugo para la línea Zafra-Huelva. Y eso, perdone que se lo diga, lo ha hecho el Pacto Social y Político por el Ferrocarril y toda la sociedad extremeña. Desde el momento en que un tema, el tren, para lo bueno y para lo malo, se puso en el centro de una región como un problema que tenía que resolverse y en el que toda una región, junto con el Pacto Social y Político, ha estado liderando este tema. Los que ahora no están serán su problema. Los que estamos y estaremos, porque los problemas de Extremadura están por encima de cualquier partido político y cualquier gobierno que esté en el Gobierno nacional. Entonces, para la Junta de Extremadura tiene mucha validez y la va a seguir teniendo mientras seamos capaces, entre todos y todas, de seguir exigiendo y siendo vigilantes. Y lo dije muy claro ayer, lo fuimos con el Gobierno de Mariano Rajoy, lo seguimos siendo, incluso más con el Gobierno de Pedro Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.